todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches, en estos días en los cuales, bueno, pues el sol se pone reacio, no quiere ocultarse. Y bueno, pues eso nos mueve un poco el horario y hasta el sueño. Y más con el confinamiento, ya ve usted. Pero bueno, estamos aquí de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y hoy vamos a hablar de temas que están pues en el pensamiento de todos. Uno es el que se refiere al INE, a sus consejeros, al comportamiento del señor Ackerman, pero también tenemos estas luchas intestinas dentro de Morena. Y obviamente, pues está el mercado inmobiliario con la nueva iniciativa esta que pretende la diputada local Batres, hermana de Batres Guadarrama, de Martí Batres Guadarrama, senador, y de la cual, bueno, pues también hablaremos ampliamente. Para ello, pues tenemos nuestro primer invitado, Héctor Ortega. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lilia. Gracias una vez más por la invitación a tu gustado programa. Y aquí estamos a sus órdenes para lo que haya que platicar. Gracias. Y pues vamos a platicar de estas cuestiones de Morena, pero obviamente, y ya aterrizando al nivel local, pues también hablaremos de la deuda pública estatal. Y bueno, pues lamentamos mucho que al señor obispo, a don Pedro Pablo Elizondo, le hubiese resultado su prueba positiva. Igual que resultó con el señor gobernador, que también dio positivo a la prueba. Bueno, pues esperemos que así como han logrado salir cientos de quintanarroenses, aún habiendo dado positivo, suceda lo mismo con estas dos personas públicas. Empezamos. ¿Qué te parece, Héctor, lo que está sucediendo en torno a Jade Kolpolevsky? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo, que es desde mi punto de vista muy particular, creo yo que es víctima de todos sus propios errores. El problema con Jacob fue que, como bien lo comenta Andrés Manuel y lo dijeron, bueno, se ha visto en todas partes, cuando hay poder absoluto corrompe totalmente. Y fue lo que le sucedió a ella. Ella no tenía contrapesos, prácticamente tenía, cuando estaba como encargada del partido, ella tenía pues todo el control. Ese control que tuvo, desgraciadamente, la hizo perder piso y pues empezó a aliarse a los peores políticos a nivel nacional. Y bueno, pues empezamos a ver cómo empezó a decaer el trabajo social que venimos haciendo durante muchos años quienes fundamos Morena. Empezamos a ver cómo se empezó a decaer de una manera impresionante, pues gracias a los errores que cometió y que sigue cometiendo incluso ahorita esta señora. Como repito, el poder absoluto corrompe, y lo que le pasó a ella fue que se empezó a meter ya en otras cuestiones, se empezó a corromper, y no podemos pensar de otra manera el hecho de que haya gastado tanto dinero en la compra de inmuebles con empresas fantasmas, que es la acusación que tiene a nivel nacional, pero aparte los acuerdos nada claros que se hicieron con gobernadores en los estados para ponerles congresos a modo, algo similar a lo que sucedió aquí. Aquí sucedieron muchas cosas muy extrañas, entre ellas la más marcada, la más importante fue que cómo es posible que hayan puesto candidatos a personas que no tienen pues ninguna experiencia y no tienen ninguna capacidad ni para legislar, ni tampoco tienen ninguna capacidad para hacer un razonamiento político, y pues desgraciadamente son los que están ahorita en el Congreso. La gran mayoría de los diputados que están en el Congreso llegaron precisamente pues con sospechas de que hubo algún acuerdo con el gobernador para poner a tanta gente con tan poca preparación
en un cargo tan importante como es el diputado estatal, y pues es lo que estamos viendo, desgraciadamente. Entonces, aparte de esos errores, son los de los que mencionamos, pues también en el caso de la dirigencia nacional, pues igual desoyó completamente los mandatos que le dio el Congreso Nacional para conformar el Instituto Nacional de Formación Política, que tenía la obligación de haberlo conformado ya desde el año 2018 que se aprobó. Tenía que haberse ya... Sí, hombre, y que no le movieron nada, ¿verdad? No dio un solo peso. Ahora, tú señalas una palabra, ella fue víctima. Bueno, víctima de sí misma. Víctima de su propia ambición, Claro. obviamente. Pero no es errónea la pretensión de una transformación, de un cambio, utilizando a los mismos personajes de siempre, porque, bueno, pues la señora con este manejo nada claro de los recursos, no hizo sino pues copiar lo mismo que hemos visto se hace en Pemex, lo mismo que vemos que se hace inclusive en la propia presidencia de la República, en donde pues los números no salen a la luz, no se presentan los informes correspondientes, no sabemos hasta ahorita cuánto han gastado en cada una de las obras, de las insignes, ¿verdad? Y tampoco vamos a conocer hasta dentro de 5 años cuánto costó realmente el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces uno se pregunta si en el entorno de Jade Kolpolevsky hay la suficiente calidad moral, ¿verdad?, como para cuestionarla, aunque no deja de ser verdaderamente una desgracia que a año y medio de haber alcanzado la presidencia, a escasos 3 años de haberse formado, pues Morena, que representaba la esperanza de 30 millones de mexicanos, caiga en una situación de corrupción tan burda, tan dañina para los morenistas como para quienes confiaron en ellos, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de situaciones que se están dando en el partido, un partido muy joven y que en menos de 6 años alcanzó la presidencia de la República, no solamente porque fue partido, bueno, fue partido, vamos a decir, de manera normal, entre comillas, se le puede llamar un partido político, pero en realidad Morena no tiene una vida partidaria todavía. Morena todavía no asume sus funciones como partido político. Yo siempre he pensado, y lo he dicho muchas veces en todos los foros que he podido, que Morena no se conformó como un partido político, sino como un comité de campaña grandototote a nivel nacional para apoyar a Andrés Manuel. El objetivo principal era llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Ya se logró, y desgraciadamente la vida política que se debió haber dado dentro del partido no se dio. Entonces, ahorita que está intentando ya darse una vida política, comportarse como un partido político con la formación de cuadros, que es lo que estábamos comentando hace un momento, que no hubo el recurso para la formación de cuadros a través del Instituto de Formación Política, toda esta situación que se vino a dar, desgraciadamente, apenas nos está dando oportunidad de comenzar a conformar partido. Entonces, no tenemos un partido que haya acabado completamente de nacer. O sea, de comité de campaña grandote, apenas estamos conformándonos como un partido político. Eso es una realidad. Que haya habido también los hechos de corrupción, también, desgraciadamente, pues se vinieron a dar por lo mismo que estamos comentando. No se tomó la conciencia de que es un verdadero partido político y desgraciadamente creció tanto el partido que todo mundo lo quiso agarrar de botín. Aquí tan solo nos echaron a perder ya cuantas asambleas para poder conformar una dirigencia formal dentro del estado de Quintana Roo. No lo hemos podido lograr porque se han infiltrado muchas gentes, nos han reventado asambleas, incluso el año pasado la misma J-Col pues no hizo nada, hizo unas asambleas muy mal hechas, muy mal organizadas en todo el país, pues también para que no se llevaran a cabo esas asambleas y hubiera cambios a nivel nacional y estatal en todos los estados, ¿no? Entonces no se dio, desgraciadamente, porque pues pensamos, la gran mayoría de los compañeros, que la señora tampoco quería dejar el poder. Entonces era muy difícil, el poder dentro del partido, claro está. Entonces era muy difícil para que se pudieran conformar los órganos de dirección
tanto estatales como nacionales. Entonces, esto se ha venido dando principalmente por obedecer a intereses de tipo personal nada más, de los dirigentes que han estado al frente del partido. Es decir, necesitamos acabar con toda esta situación que permite que se enquisten grupos dentro de las dirigencias nacional y estatales para que podamos entonces ahora sí refrescar un poco el partido y empezar a formar un verdadero partido político. Pues yo creo que ese es un sueño guajiro, mi querido Héctor, porque cada uno de los que aspiran, o aspiraron, o siguen aspirando, ya de un día para otro las cosas cambian, como son Berta Luján, como era la propia Jade Kolpolevsky, como es Rojas Díaz Durán, como también lo es quien está actualmente en su calidad de interino. Pues cada uno de ellos mueve el pandero en cada entidad para algún conocido, para algún protegido. Allá en Quintana Roo, Alejandro Rojas Díaz Durán, por ejemplo, tiene a un personaje que se ha dedicado a emular a don Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, así también la señora Polevsky tenía el suyo, y Berta Luján fue a mover también por ahí las aguas. Y nada de esto debe extrañarnos, porque finalmente era la forma de comportamiento del PRI, y copiada posteriormente por el PAN. Y ahora, si ustedes tienen conformado un movimiento, un partido con expriistas, pues no se va a poder perder el rumbo y las enseñanzas que obtuvieron. Creo que pocos morenistas han hablado tan claro, y te lo digo a nivel nacional, como tú lo has hecho durante las entrevistas que hemos tenido, haciendo crítica constructiva sobre el movimiento. Y sobre esta pues detención de la formación de cuadros, que es indispensable para cualquier partido político. Sí, claro. Y bueno, frente a eso, yo creo que los tiempos ya no les van a alcanzar. Yo no sé si en algún momento resultaba hasta más sano que agarraran su tómbola. Y ahora vemos que frente a las próximas elecciones de 15 gobernadores, pues este partido, al que le dan muchas expectativas de ganar, lo cierto es que tiene registrados en el INE escasamente 384,000 militantes. Y bueno, contra todo esto, creo que les va a tocar bailar con la más fea, mi querido Oscar. Y si lo vemos allá a nivel local, pues ya ves tú la inutilidad de los delegados especiales, ¿eh? Sí, así es. Y de los coordinadores regionales, y de todos estos nombramientos que se tenían en el pasado, que los acortaron o los disminuyeron, pero que finalmente sirven para lo que decían las abuelas, para lo que se le unta al queso. Así es. Pero mira, te voy a comentar algo que es importante. No está todo perdido todavía. Aún tenemos una esperanza, porque primero que nada te voy a comentar que hay a nivel nacional un grupo de consejeros nacionales que están dentro de la dirigencia nacional, y hay también un grupo importante de compañeros que vienen, al igual que un servidor, que venimos de las viejas luchas de los años 70, que queremos rescatar al partido, que queremos darle la mística que Andrés Manuel le ha querido imprimir, su sello de honestidad, el sello de el trabajo, pues de apoyo a los demás, un partido que realmente responda a las expectativas de la gente. Y para eso hay varias propuestas, entre las que te voy a comentar una de las más importantes, que muchos de los que tienen cargos actualmente, ya sea regidores, diputados, presidentes municipales, cualquier cargo que estén ahorita ostentando de elección popular, muchos ya están pensando en la reelección. Pero nosotros estamos diciendo a nivel nacional, ya permeó esa idea, de que en el estatuto, ahorita que viene el Congreso Nacional en agosto, vamos a pedir que la reelección de las autoridades que hayan emanado de Morena no se dé. O sea, no estamos a favor de ninguna forma. Eso ya lo tienen, Héctor. Eso No. ya está en los estatutos. Revísalo, por favor. Sí, pero Y no. eso ya está marcado en los estatutos, que no hay reelección. Sí, no Ni hay de reelección, diputados, ni de alcaldes. Así es, pero muchos de ellos
no lo han tomado como tal. Incluso el artículo 6º bis, por ejemplo, del estatuto. Pues sí, pero ahí dicen está, que la pero nadie lo ignorancia hace de la caso. ley no te exime de su aplicación. No, claro que Así no, que por eso, pues, a eso me déjenlos refiero. que se enreden y luego ya después pues simplemente les jalan la cuerda. Pretendemos que se establezca de manera más expresa que no es posible que se vayan a querer reelegir de ninguna forma. Ya todo el mundo ya le agarró gusto al poder, y aunque muchos ni siquiera han hecho nada positivo en favor de la gente, todavía quieren reelegirse. O sea, es demasiado ya. Bueno, ahí en Quintana Roo tenemos 2 ejemplos, doña Mara y las Lauras, más bien Sí, 3. quien sea. Porque no pueden desligarse de las alianzas que hicieron con el Verde y con el PT, ¿o sí? No, por supuesto que no, ellos no pueden desligar. Nosotros estuvimos en contra, desde un principio lo dije, y seguimos Sí. estando en contra de esas alianzas. Y vamos a luchar para que no se dé ningún tipo de alianza otra vez. O sea, en eso estamos. Hay un movimiento nacional del morenismo que no quiere ya alianzas con partidos como el Verde y como el PT. En este caso, pues, ya eran 2 cadáveres. O sea, se les dio vida a 2 partidos que ni siquiera tenían por qué estar todavía vigentes. Es para que hubieran perdido el registro los 2. Pero sin embargo, por el interés superior, el que se habló en ese momento, que era llevar a Andrés Manuel a la presidencia, se aceptaron alianzas con todo el mundo. Hubo demasiado pragmatismo. Es una autocrítica constructiva la que estamos haciendo, desde luego. Logramos el objetivo principal. Yo sigo pensando que no sirvieron para nada. El puro arrastre de Andrés Manuel fue suficiente, pero, en fin, hay compañeros que piensan que sí aportaron los demás partidos. Yo sigo pensando que no. Pero, en mi caso personal, yo sí creo que se le puede dar un buen rumbo y rescatar al partido, y podemos darle al partido pues una vida política como la que se pensó desde su formación, que sea un instrumento de la sociedad y que sirva para la formación de cuadros políticos que conduzcan a nuestro país y que le den continuidad a la Cuarta Transformación, porque Andrés Manuel no va a ser eterno. Él, una vez que termine su periodo de la presidencia, tenemos que tener cuadros bien formados, tenemos que tener cuadros ya bien preparados para que se le pueda dar continuidad a la Cuarta Transformación, porque de otra manera, si volvemos a perder, como lo quieren los disque intelectuales, que volvamos a perder la mayoría de la Cámara de Diputados, simplemente le van a dar para atrás a todas esas reformas importantes que se hicieron a nivel nacional. Los apoyos sociales se van a ir otra vez al baúl de los recuerdos. Mira, yo creo sinceramente, Héctor, que no van a ir para atrás ninguno de los apoyos sociales porque sería una inconsciencia. Lo que sí van a perder su uso electorero, que es realmente lo que se critica, y que en lugar de dádivas no se procure pues un desarrollo económico estable, acorde, que realmente permita una recuperación económica. Ayudar, auxiliar a quienes han alcanzado la tercera edad y no tienen medios para sobrevivir o para vivir, y bueno, otorgar becas, pero con un manejo muy claro, porque de otra manera pues es una copia de lo que teníamos antes, que es lo mismo que generó tanta corrupción y tanto hartazgo. Ahora, bueno, pues creo que ante esta falta de firmeza en cuanto a sus bases como partido político, bueno, pues tienen encima la oportunidad de enlodar al PRI, al PAN, y de presionar al Verde y al PT, pues con los escándalos de Lozoya, con el escándalo de García Luna, con el de César Duarte, con darle otra revolcada a las informaciones de que van a volver a investigar a Osorio Chong y que van a volver a investigar a Duarte y que ya le decomisaron bienes a fulano y a sutano. Pero si seguimos la ruta del dinero, no han recuperado un peso de ahí, porque lo de devolverle al pueblo lo robado, lo más costoso han sido las 2 mansiones, una vendida y que había sido propiedad del chino, de Shenli Yegón, y la otra de El Señor de los Cielos. El 93% de lo que se ha subastado son decomisos a los narcos. Pero realmente que se le hubiese quitado un pelo a un gato de la corrupción política, eso no hay nada, Digo, no nos engañemos. Hasta a doña Elba le devolvieron todo. Entonces, bueno, a mí siempre me ha admirado esta capacidad que has tenido para explicar lo que debe ser dentro de Morena, pero que desgraciadamente no es.
y creo que en ese renglón pues lo único que puedo hacer es desearte muy buena suerte a ti y a ese movimiento, porque finalmente si ha tenido un respaldo de una mayoría y lo sigue teniendo porque sienten que esa es su forma de sobrevivir, bueno, adelante. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con la división que se ha generado entre ricos y pobres y una pues oportunidad de alterar la paz social y la unidad, y a los mexicanos, tuerto derecho, nos ha permitido sortear muchas crisis. Si me permites, vamos a un corte para que presentemos al señor James Tobin, que es nuestro invitado también. En un momento volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bienvenido, James Tobin. Gracias, ¿cómo estás? Integrante del Observatorio Legislativo Ciudadano y bueno, muy activo en todas las cuestiones que tienen que ver con, pues, con lograr mejoras a la sociedad. Lo que sea que se pueda. Y bueno, tu desempeño está dentro del sector inmobiliario y por lo tanto, independientemente de que ya para el cierre conjunto tendremos lo de la deuda del Estado, quisiera yo preguntarte tu opinión sobre la iniciativa Batres, la que se presenta aquí en el Congreso de la Ciudad de México y que tiene como objetivo, según ellos, ayudar a los inquilinos cuando lo que se está haciendo es desalentar el mercado inmobiliario por una parte, encarecer las rentas por el otro, hacer una serie de cambios dentro de los acuerdos en los contratos que actualmente están vigentes para arrendadores y arrendatarios, y que bueno, viene a simbrar, por lo menos así ha sucedido aquí en la ciudad capital, y sabemos que después de situaciones de esta naturaleza empiezan a alborotarse los estados, ¿verdad? Y tratándose de arrendadores y arrendatarios, yo creo que un poquito más. ¿Tú qué opinas de todo esto, James? Híjole, pues mira, sin lugar a dudas pone un ambiente muy turbio. En realidad esta no es la primera vez que tratan de fomentar algo así. Primero fue por derechos humanos hace un año, más o menos, año y medio. Lo echaron para atrás. Después viene esta ley que en estricto sentido a los inmobiliarios nos asusta. Esa es la palabra que lo define. Nos asusta porque al final del día muchos de los que nos dedicamos al ramo pues también de repente tenemos alguna compra y queremos rentar, y pues pregúntame a mí si yo voy a rentar algo con una modificación a la ley así. Definitivamente la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Primero, porque ya hay un mercado, y vamos a hablarlo muy claramente, un mercado, una mafia de personas que invaden inmuebles. Esto les va a ayudar, es como decirles, pues aquí tienen la casa abierta para que pasen, ¿no? Y mira que yo lo he venido señalando por años a este grupo de personas, muchos son de origen extranjero, aquí en el estado de Quintana Roo, pero hace algunos años yo tenía a mi cargo la consigna de mantener inmuebles para un banco, para no meter gol, no voy a decir nombre,
Eran aproximadamente 5,000 inmuebles los que teníamos en nuestra custodia, de los cuales te puedo decir que al menos 4,500 estaban invadidos, ¿no? Entonces la invasión aquí es muy sencilla, llego, me meto, no hago nada más que decir que me la rentaron, y entonces el que se defiende es el que tiene, es el propietario. Entonces el propietario va y mete una denuncia por despojo, que tarda 2 años, y como el nuevo sistema penal acusatorio dice que ya ni es nuevo, ¿verdad?, que se restituye la propiedad, se exime de un cargo o de una denuncia cuando se restituye el objeto de la denuncia, es decir, en este caso te doy la casa, pues ya no puedo seguir adelante con el juicio y todo perdonado. Y mientras tanto ya rentaron tu casa 2 o 3 años. A mí se me hace que esta ley, de verdad, yo le diría con todo el respeto a esta señora, pues que se pusiera a investigar qué dicen los inmobiliarios. Ya se manifestó el presidente nacional de la industria inmobiliaria, de los profesionales inmobiliarios de AMPI, Roberto Barrios, fue contundente y dijo claramente que esta ley nos asusta, la vamos a pelear por todos lados y la vamos a pelear en serio. Y me parece que deberían escuchar más, ¿no? Antes de meterse en cosas que también tengo que decir que estoy de acuerdo en algunas cosas, como que, bueno, pues 2 meses antes tengan que decirle, antes de que los lancen, pues claro, no vas a llegar ese día y los vas a lanzar, tiene que seguir un proceso. Pero también, ¿dónde quedan los derechos de los que rentan, no? Entonces, bueno, son otros cambios. Recuerda que en lugar de 2 o 3 meses de depósito, se queda 1 mes. Es correcto. Pero podría parecer algo muy correcto, solo que ante lo que actualmente cobra la Comisión Federal de Electricidad, lo que cobra las distribuidoras de agua, las concesionarias del agua, bueno, pues hace muy peligroso porque lo hemos visto que viviendas de interés social les llegan recibos de luz de 8, 13 y hasta 15,000 pesos. Entonces, si tú estás rentando una casa en 5,000, 6,000 pesos y no tienes el respaldo por lo menos de 2 meses de depósito, pues con el primer recibo de la luz que llegue y que el inquilino no haya pagado, pues con ese tienes, ¿eh? Entonces, aquí hay un desbalance brutal que no existía. O sea, nunca un recibo de luz o de agua iba a sobrepasar el pago de la renta. En la actualidad sí, y no solamente lo rebasa, lo duplica o lo triplica. Luego, efectivamente, tienes 2 meses en el caso del desalojo, pero también debes esperar a que tu inquilino encuentre otra vivienda en 5 kilómetros a la redonda. Si lo vemos es para evitar la afectación de la escuela de los chamacos, inclusive podría ser hasta del centro de trabajo, etcétera. Pero el tiempo cuenta. Y si tú como inquilino no tienes un tiempo para que el señor le busque dónde cambiarse o el inquilino busque dónde cambiarse, pues también te afecta económicamente. Ahora, hay muchísimas familias viudas, ¿no? Y son familias porque finalmente se va el esposo o la esposa y entonces los hijos convencen al papá o a la mamá, vente a vivir conmigo y rentamos tu casa. De esos ejemplos tendremos millones. Y finalmente la aportación de esa renta pues sirve para que quien está habitando con sus hijos no se sienta mantenido. Entonces hay muchas cuestiones que no tratan solamente de los grandes negocios de inmobiliarios, porque esos no están tanto en la vivienda, no lo están. Lo están más en estas plazas comerciales a donde pagas un guante de 3, 4, 6 meses de renta, no te dan ningún recibo, evaden impuestos. Esos son los grandes negocios. La renta de oficinas podría ser otra, pero esos no son los que tocan, porque yo creo que esta iniciativa, salvo tu mejor opinión, es electorera.
para hacer ver como que los la Batres y la tribu de los Batres, porque recordemos que dentro de Morena hay tribus perredistas que siguen vigentes y actuantes y que lo que les interesa pues es también dar el reflejo de que se están preocupando por los que menos tienen, dicen, ¿no? Pues eso es lo que dicen. Yo creo que, si me preguntas a mí, yo creo que es una ley que está fundada literalmente en un derecho abusivo, como lo acabas de comentar. Hay muchos adultos mayores que, como tú bien lo refieres, tienen una segunda casita o tienen algo, o se van a vivir con sus hijos, o ocupan ese recurso para poder pagar una casa hogar, o vaya usted a saber, es su inmueble y tienen derecho a ocuparlo y tienen derecho a estar protegidos por ley, porque entonces sí decimos, si la persona que ahí puede entrar se va por un tema de mediación, pues a lo mejor eso sería bueno, pero pues básicamente lo que quieren hacer es retirar esos derechos a los que rentan y dejarlo para el que está rentando. Yo no estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que sí es un tema electoral. Vamos a empezar a ver muchas de estas cosas, que también me parece repulsivo que se tengan que someter a estos procesos unos meses antes de que vayan a salir las campañas políticas. Me parece asqueroso. Pero así funciona la política. ¿Qué podemos hacer, Lilia? Pues todavía podemos hacer mucho porque mencionaste algo, derecho humano. Sí, efectivamente es un derecho, pero es un derecho que tiene que cubrir el Estado, no los particulares. O sea, garantizar la vivienda es una obligación del Estado, no de los particulares. Entonces, aquí eso pierde una total validez, y si se abre esta puerta para afectar la propiedad privada, bueno, pues ya estamos pasando a un esquema que yo no sé si forme parte o no de la Cuarta Transformación, que es ingresar a un comunismo abierto. Héctor Ortega. Y lo tengo que decir también abierta y públicamente, es que el presidente está buscando realmente hacer cosas trascendentes en una idea, ¿no? Pero tiene a un séquito ahí abajo que realmente no está haciendo las cosas bien. Ya lo mencionaba hace un rato Héctor, ¿no? Pues le ganó la gula a J. Cole, pues ¿y ahora qué va a pasar con eso, no? Seguramente va a desprestigiar el nombre, no solo del partido, sino también del presidente. Entonces, pues yo creo que aquí el trabajo es de nosotros. Yo me dedico al sector inmobiliario, yo la voy a pelear, la estamos peleando desde México, y veremos a quién más montamos en eso, si tenemos que montar a los consejos coordinadores, si tenemos que montar a organizaciones civiles, derechos humanos, a los que tengamos que ir, ¿no? Pero yo creo que ya también hay un grupo que nos estamos cansando de que esto sea reiterativo cada 2 años, ¿no? Bueno, como no pudimos por derechos humanos, ahora lo vamos a hacer con una nueva ley, y se las van a echar para atrás y lo vamos a volver a echar para adelante. Nosotros estamos viviendo en una federación que tiene una constitución y que protege la propiedad privada, punto, no hay más. Si no, pues entonces que cambien la constitución y que dejen que no haya propiedad privada, y entonces pues ya habremos de hacer lo que tendremos que hacer cada uno de nosotros. Pero yo no creo que a nadie le guste que le estén tocando los inmuebles, y sobre todo, insisto, en esta parte, en un país en donde ya se aprovechan de esto, porque entonces las mafias, porque las existen, se meten a las casas, dejan de pagar la renta, y después para que lo saquen es un problema, y ellos pues rentaron la casa. Al final Sí, ahí viene lo de la extinción de dominio. Tú rentas la casa, pero tú no eres investigador, ni eres la PGR, y si se la rentas a un maloso que además es un buen inquilino, pues tú nunca te vas a meter con él, pero tampoco sabes a qué se dedica. Y de repente pues que resulta que es maloso, y que llega a la Procuraduría y que sella tu casa, y que a ver cuándo te la devuelven, ¿eh? Sí. No te la devuelven. Extinción de dominio tiene 2 vías, la civil y la penal. Y en punto inicial, la civil por fiscalía te la quita. Y tienes 14 días, fíjate nomás, 14 días para poder dar tus argumentos y aportar pruebas para poder ir en contra.
Oye, en 14 días apenas me van a dar la escritura, ¿no? Y cómo voy a comprobar ciertas cosas. O sea, es dura la ley en ese sentido y tenemos que ser ya muy cuidadosos. Entonces, yo creo que por ahí van a ir las cosas, se van a ir ajustando, vamos a tener que ser mucho más cuidadosos en ese sentido cuando rentemos. Y esa ley no le veo ni pies ni cabeza y no veo que vaya a pasar. Pero pues la vamos a pelear para que no pase, es así de sencillo. Es un bueno, para poder impedir la llegada de esta y muchas otras leyes y la comisión de muchos otros abusos, bueno, pues todavía tenemos la oportunidad de las elecciones del año próximo. Solo que dentro de esta oportunidad, quien las califica, quien las organiza, que es el Instituto Nacional Electoral, en este momento está viviendo los cambios de 4 consejeros. Como sabemos, hubo 5 personas destinadas a la conformación de una quinteta para poder llegar a estos 4 nuevos comisionados. Se habló durante mucho tiempo ya, de los últimos meses, de la pretensión de transformar el INE, de que como ya llegaron los buenos, nos dijeron antes de que se descubriera lo de Jade Cole y tantas otras cosas, bueno, pues que entonces ellos podían operar las elecciones de manera directa. Ya se vio que no. Y la ventaja fue que también les ganó el tiempo y no pudieron los de Morena echar a andar esta pretensión. Ahora, el señor Ackerman, John Ackerman, que ha sido mencionado en por lo menos 3 ocasiones por el señor presidente como uno de sus mejores defensores, pues se inconforma con la decisión de los otros participantes en esta selección y dice de una manera un tanto cínica que ellos seleccionaron conforme a su criterio personal. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué no es ese el criterio con los antecedentes que se tienen? Por eso se selecciona a gente que tiene información, que tiene preparación, pues para que aplique su criterio, no para que reciba órdenes del presidente, ni del señor Ackerman, ni de nadie más. Y dice, usaron su criterio personal para la selección y yo me voy. Él estuvo votando en las otras ocasiones. Cuando votaron a la suya fue cuando se retiró. Y bueno, esto nos atañe a todos, porque van a ser quienes estén pendientes del proceso electoral, de un proceso electoral que agarra al país en un parteaguas y en una división de ciudadanos muy particular. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que aquí Héctor es el político. Yo lo único que digo, y lo digo claramente, es hay un consejo conformado precisamente para que se pueda hacer la comisión o para que puedan definir quién será, ¿no? Existe, y yo estoy de acuerdo contigo, es un criterio personal, pero pues Héctor es aquí el efectivo en eso. Gracias, más bien, mira... No bueno, tú me dices, aquí el político, pero tú debes tener tu propia opinión, inclusive ciudadana. Sí, mi opinión porque personal, de otra manera, cada es que quien no nos sustraemos de opinar, ¿no? o de... Y en esa misma medida, pues vamos dando alas a que sucedan más y más cosas, ¿no? Ahí te va la mía, para que no quede a medias. Yo creo que no se debe haber parado de la mesa. Yo creo que el criterio que se ocupa, claro, como cualquier comité de selección a nivel estatal, nacional o como sea, es un comité que trabaja con criterios prudenciales personales. Para eso se les escoge. Se escoge a los mejores que se supone que van a escoger a los mejores. Y es gente intachable. Entonces a mí se me hace una grosería que alguien, yo no conozco a John Ackerman, he leído mucho de él, cosas que defiende, cosas que no defiende, pero lo que sí me parece es que si el señor Ackerman se para de una reunión de esa naturaleza, pues lo que está diciendo es, yo hago lo que quiero. Y me parece que eso no está bien, esa es la realidad. Me parece que debemos, todos nosotros, debemos de ser respetuosos de todas las instituciones. A mí jamás me verás poniendo un Twitter ahí, maldito, no. A mí me parece que tenemos que ser respetuosos. Nos guste o no nos guste, ahí están las instituciones. Nos guste o no los guste, a ellos los seleccionaron. Y el señor Ackerman también tiene que ser respetuoso de ese comité de selección. Ese es mi punto de vista personal. Héctor. Sí, fíjate, yo creo que ahí en este caso la postura que fijó John Ackerman fue muy clara. Principalmente porque la gran mayoría de los que quedaron en la terna final tienen nexos con gente pues que ya ha demostrado de sobradas ocasiones
que pues no han sido claros en cuanto a la elaboración elaboración de elecciones, ni tampoco se ha puesto de ninguna forma se han puesto a actuar de manera democrática. Uno de los casos que denunció John Ackerman es muy significativo, que dentro de los finalistas está una prima hermana de Ciro Murayama. Eso también llamó muchísimo la atención, pero independientemente de eso, los demás que están ahí han sido consejeros de los actuales consejeros del INE, han sido sus consejeros, tienen nexos muy fuertes con el PAN, incluso hasta con el PRD, algunos también. Dio sus nombres en la postura que fijó a John Ackerman, dio sus nombres y dijo por qué es que estaba él en contra de esta situación. Entonces, no se trata tampoco de que al rato digan, es que sentaron a uno de los suyos, a John Ackerman, para que también participara en la elección de los consejeros, pero no fue así. Ya había una preselección desde antes, ellos ya tenían la terna armada, y lo que llegó John Ackerman a descubrir, pues lo tuvo que denunciar, y eso fue lo que no les gustó a los consejeros y lo que ocasionó todo ese escándalo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahorita? Lo dijo también John Ackerman. Vamos a tratar de incidir para que se vea la posibilidad de que ninguno de los que acabo de mencionar pues quede dentro de un cargo como consejero, porque va a estar muy difícil que se vuelva a tener un IFE ciudadanizado, un INE ciudadanizado, ya el IFE. Bueno, está muy difícil para que se pueda tener esta situación. Nunca se va a lograr la perfección, pero por lo pronto lo que tenemos que hacer, y para eso está John Ackerman ahí, para defender los intereses no de Morena ni del presidente, los intereses de la gente. Está más no, que esos no los defiende Ackerman, Córdoba, Héctor. por ejemplo. Perdóname, Ackerman no defiende los sirve. intereses más que de su gente, los de su mujer y los del señor presidente. Vamos a decir pero de la gente no, ¿eh? Bueno, vamos a decir que si suponiendo sin conceder que así fuera, suponiendo sin conceder, claro está, pero no es así. Lo que nosotros vemos aquí es que se trata de tener un instituto electoral ciudadanizado, que no se ha logrado. No vamos a querer que esté al 100%, porque siguen las inercias de las que estaba yo platicando hace un rato. Las inercias no se van a acabar de un día para otro. Tenemos 1 año y medio apenas con la presidencia y no se van a acabar. Y además, en la cuestión del INE, pues también es un asunto muy delicado, porque son quienes organizan y arman todas las elecciones a nivel nacional, y el próximo año tenemos elección de gobernadores, diputados federales. Entonces ahí estriba precisamente la importancia de tener consejeros que realmente respondan a las expectativas de la gente, no a las expectativas, como lo mencionas, del presidente, de su mujer, de Ackerman y del mismo Ackerman. Bueno, yo no creo que tenga tanto poder ellos como para que hagan esto, pero sí se trata de fijar una postura muy clara en ese sentido, y a muchos no les gustó que se les haya descubierto nombre por nombre y les haya sacado incluso el currículum, casi currículum de cada uno de los que están aspirando a ocupar esos cargos de consejeros. No les gustó, porque bueno, ahí está Lorenzo Córdoba, está clarísimo, un tipo racista, clasista, un tipo que aparte de eso, pues no tiene ninguna vocación democrática, y lo ha demostrado en sobradas ocasiones. Y Ciro Murayama, bueno, se le ha vinculado siempre con el PRI y jamás lo ha negado, por mencionarte nada más a 2 de los que están ahí medrando en el Instituto Nacional Electoral. Sí, mira, puede ser, Héctor, que tengas toda la razón. Lástima que no exista dentro de este grupo que también tiene el señor Ackerman, calidad moral para hacerlo. Porque recuerda tú que una de las prohibiciones para llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos era pertenecer a un partido político. Sin embargo, la señora Piedra Ibarra estaba dentro de un partido político. Inclusive se le demostró con su constancia de nombramiento y la actualización de esta. Y sin embargo, la metieron. Entonces, este tipo de violaciones a la ley que se han venido cometiendo en muchos nombramientos, lo tienes ahí en el Tren Maya con la nominación del señor Daniel Chávez, del cual el propio presidente fue muy claro en señalar, de manera ilegal, así de clarito, de manera ilegal, nombro al señor Daniel Chávez, mi representante, para supervisar las obras del Tren Maya.
Entonces, frente a esta serie de ilegalidades, dejar ir a Ovidio Guzmán, que es un delito, y confesarlo abiertamente. Entonces, bueno, esto va limando, mermando tu calidad moral. No, no tanto es así como lo comentas, así de tajante. En cada caso de los que acabas de mencionar, hubo particularidades que se podrían desmenuzar. Una de las más claras que acabas de mencionar, de la de Derechos Humanos, como nombrar a la hija de Rosario Ibarra, no fue un capricho de ninguna manera, sino que además la señora demostró que efectivamente había participado en Morena, efectivamente se le demostró, pero uno de los requisitos que se pidieron fue que ya no tuviera ninguna participación por lo menos 2 años antes, y lo cumplió. Entonces las cosas no son tan así de tajantes. Y tampoco el hecho de que ahorita esté mencionando que no hay autoridad moral para poder nombrar a alguien para que se haga cargo del Tren Maya, pues tampoco es así tan tajante. La autoridad moral a lo mejor se va a ver un poquito, o digamos, cuestionada. No, sí la hay, perdóname, Héctor, sí la hay por una razón. Pero si en general la autoridad moral dentro de la ley está claro la conformación de un consejo ciudadano honorífico que vaya siguiendo y supervisando las obras, de tal suerte que evitemos que siempre nos dicen que cuesta $1 y terminan costando 100. Entonces se estipuló y quedó legalmente aprobado la participación de ciudadanos en esta área. Por eso el señor presidente dijo de manera ilegal, porque él no puede nombrar un supervisor, tiene que ser un consejo ciudadano. Claro. Entonces esto, pues a ti mismo te altera la calidad moral, te digo. Pero bueno, ¿tú qué esperas del próximo INE? Lo que espero del próximo INE, y así estamos esperando muchos, no solamente políticos, cualquier mexicano de a pie, que sea un instituto verdaderamente que responda a las expectativas de la gente y que realmente sepa organizar elecciones confiables, libres y limpias. Eso es lo que esperamos. Independientemente de todo lo que se está dando, ojalá que se rectifique, pero lo que esperamos es esto. A nadie nos conviene tener un instituto que esté como el que está actualmente, en el que permea siempre el favoritismo, que permea siempre el hecho de que la corrupción se tolere, se permita, se siga dando dentro del INE. Eso ya debe de cambiar. Nosotros no estamos de acuerdo en que se queden por lo menos esos 2 consejeros que te mencioné, que han sido los más activos para que los trabajos del INE se retrasen siempre y que siempre se mantengan en la opacidad. Esos 2 principalmente son los que primero deberían de salir como tapón de sidra de ahí. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. La postura ya la fijó Ackerman. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y esperemos que sí se rectifique y se nombre a gente que no tenga marcadísimos intereses, como lo mencionó ayer. Por ahí tengo está un poco larga la postura de Ackerman, con gusto la leería completa, pero está un poco larga, donde desmenuza uno por uno de los participantes y a todos les demuestra que tienen nexos con el PAN, con el PRI, otros con el PRD, y eso es lo que queremos evitar. Te digo, nada puede cambiar si seguimos usando a los mismos. Si nos agarramos uno a uno de los miembros del gabinete del señor López Obrador, pues imagínate el enriquecimiento de Bartlett, imagínate el enriquecimiento de doña Olga Sánchez Cordero, imagínate el pasado de Marcelo Ebrard, y qué me dices de Esteban Moctezuma. Y bueno, sí, así nos tendríamos que ir, no sé, todos los programas, ¿eh? Pero mira, hay un libro, James, Héctor, que quisiera yo mencionarles a ustedes, a los quienes nos hacen favor de vernos, que se llama Democracia y Transformación Social. Fue escrito por el señor Pablo Sandoval. El señor Pablo Sandoval fue uno de los fundadores de los partidos de izquierda en nuestro país, padre de doña Irma Heréndira. Sí, de Irma Heréndira, claro. Y bueno, pues hay muchísimas fotografías que son testimonio de la cercanía que existía de don Pablo con Andrés Manuel. En este libro va usted a encontrar muchas coincidencias con la actuación de la Cuarta Transformación, en donde obviamente se ensalza el comunismo.
Ojalá que tenga usted oportunidad de leerlo, que tengan ustedes oportunidad de leerlo, de revisarlo, porque parecería ser la base ideológica del pensamiento, no solo de la Cuarta Transformación, sino obviamente de don Andrés Manuel. Y las coincidencias con esta ideología y lo reseñado en el Pacto de Sao Paulo son infinitas. Así que ojalá que tengan ustedes oportunidad de leerlo. Y ya para última, quisiera que nos fuéramos con la deuda del Estado de Quintana Roo. Oigan ustedes que ha despertado tanta irritación. Pues, ¿por dónde empezamos? Terrible. El hecho de que, bueno, ya yo tengo alguna información al respecto, que desde diciembre se le aprobó al gobierno del estado para que pudiera refinanciar la deuda, lo cual no estuvimos nosotros de acuerdo. Lo que hablábamos hace rato de los diputados que se mandaron para allá sin tener conocimiento de lo que iban a hacer. Le aprueban al gobernador la posibilidad de hacer el refinanciamiento, y lo único que pasa es que pues, vamos a estar más endeudados, vamos a pagar más intereses por otros 25 años más, vamos a pagar más intereses, y definitivamente no están haciendo una reestructuración que responda a los intereses de la gente, a los intereses del gobierno ni de la gente. Aquí lo primero que tienen que haber hecho, en vez de buscar el refinanciamiento con la desesperación que tienen de tapar a los anteriores gobiernos, como siempre lo han hecho, en vez de hacer eso, pues deberían de haber empezado de una vez por formar las carpetas de investigación en contra de todos los que se han robado todo ese dineral que se debe en el Estado. La corrupción es lo que ha permeado siempre y es lo que nos ha mantenido siempre sometidos a esta situación. Ya lo decía Andrés Manuel a nivel federal, tan solo por los intereses de la deuda del FOBAPROA se están pagando 600,000 millones de pesos, o sea, anuales, 600,000 millones. Entonces, a nivel local está impresionante también lo que se tiene que gastar. Dentro de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, en el presupuesto de egresos del gobierno del estado existe un apartado que se llama gasto programable. Ese gasto programable ya está, en ese gasto programable ya está lo que se va a pagar por intereses, por concepto de intereses de la deuda pública. Pero, sin embargo, se acepta, se acata como tal y se deja de hacer obra pública, se deja de hacer hospitales, se deja de atender programas sociales, se deja de atender a las colonias que lo necesitan tanto por estar pagando tantos intereses de impuestos, tantos intereses tantos intereses de la deuda. Entonces ahí el problema que tenemos es que no se le debe de aprobar nunca la reestructuración de la forma como la aprobaron, así a ciegas pues, prácticamente, al gobierno del estado, porque el gobierno simplemente dijo lo más fácil para nosotros es pasar la deuda a 25 años, que siga creciendo más, nosotros ya vamos de salida y se acabó el problema. O sea que en vez de que hagan un programa de austeridad dentro del gobierno, en vez de que recuperen el dinero robado, estos se encargan nada más de irle dando vueltas y vueltas a la deuda que viene desde sexenios anteriores. Empezó a crecer brutalmente con Mario Villanueva, más brutalmente que otras ocasiones. Le dio continuidad Hendrix, le dio más continuidad todavía, aumentó más la deuda con Félix González Canto, con Borges no se diga. Y este señor que está ahorita, Joaquín González, en vez de atenuar el costo de la deuda, en vez de tratar de recuperar todo lo robado, ni siquiera lo intentó y nada más dice hay que reestructurar y se acabó. Entonces tampoco está hablando de bajar a la corrupción. Y te pongo un ejemplo nada más. Ahí está la Comisión Anticorrupción, que depende del gobierno del estado, o sea, no sé, es curiosa la cosa, pero así está, que nos cuesta 1 millonada cada año y nada más quisiéramos saber a cuántos corruptos ya señaló, nada más a cuántos corruptos. Y si acaso hubiera señalado a alguno de los corruptos, pues también hay que tomar en cuenta que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado no contempla de ninguna forma sanciones graves para quien se roba el dinero del pueblo. La otra también, aparte de que no se contemplan sanciones, tampoco en el Código Penal del Estado se contemplan tampoco sanciones, porque quien haya hecho mal uso del erario público se le está poniendo una penalidad de 6 meses a 1 año de prisión. ¿Esto qué significa? Aparte de la burla, aparte de eso significa que van a poder seguir su proceso en libertad.
Cuando estábamos ahí en el Congreso propusimos que se cambiara la ley de responsabilidades de los servidores públicos y el Código Penal para que se elevara la corrupción a delito grave. Ahorita en el Código Penal Federal ya está elevado a delito grave, pero mientras en los estados no se adecúe, vamos a seguir con la misma situación. Cada vez que llegue un refinanciamiento de deuda, van a volver a hacer exactamente lo mismo. No se van a hacer programas de austeridad, no se va a buscar a los responsables de ese endeudamiento, no se les van a quitar todos los dineros mal habidos y vamos a seguir en la misma situación mientras que no haya en este momento alguien que realmente, con mentalidad estadista, que realmente quiera acabar con el problema de la deuda, porque esto va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que James Tobin. ¿Perdón? James Tobin, ¿tu opinión sobre la deuda? Sí, mira, primero, pues sí estamos en una etapa crítica. Aquí traigo algunos números que saqué antes de venir, estos al primer trimestre de 2020, que es el último resultado de las alertas de entidades federativas. Nos pone a 4 estados en una situación complicada, que son Coahuila, Chihuahua, ¿quién más? Nuevo León y Quintana Roo. No, aquí lo que cabe destacar es que el principal indicador que se tiene es este indicador que se le conoce como indicador 1, que es la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición. ¿Qué son los ingresos de libre disposición? Todas las partidas federales y todo lo que el Estado puede disponer de manera libre, vamos a decirlo así, y ese se le aplica un factor o se le aplica una división contra el monto total de la deuda. Hoy por hoy nosotros estamos en el 134.8%, es decir, tenemos más deuda que ingreso de libre disposición, lo cual nos deja en una situación muy, muy, muy compleja. En el indicador 2 y el indicador 3, que son los servicios de deuda contra y de obligaciones sobre ingresos y los de corto plazo, ahí sí estamos bien. Aquí el problema, y esto sí es importante destacar, es que ya bien lo decía Héctor, viene subiendo esta deuda. Yo creo que más que de Mario Villanueva, yo creo que viene desde Hendrix, ¿no? Él creo que dejó 800 millones, después, si mal no me recuerdo, cuando se fue Félix dejó casi 11,000 millones y finalmente Borge dejó 20,000 millones, ¿no? A ese punto ya era impagable la deuda, ya realmente lo que haga el gobierno, y lo tengo que decir claramente, es darle una aspirina a este problema. Solución es muy compleja. Hoy por hoy la Secretaría de Hacienda les permitió un endeudamiento superior del 5%, que yo creo que ya se los van a quitar, porque particularmente para el 2021 yo no creo que les permitan seguirse endeudando más. Y sin lugar a dudas, esto yo lo tengo que decir de manera muy clara, desde antes de que entrara creo que fue la 13ª legislatura, les pedí a los diputados no vuelvan a endeudar. ¿Y qué hicieron? Volvieron a endeudar, pero subieron la deuda. Aquí las capitalizaciones de deuda es lo que nos está matando. Es decir, estamos pagando 136 millones de pesos mensuales por deuda. Pues que échale, son 1,500 millones de pesos. El margen de maniobra que tiene el gobierno estatal es muy complejo, muy, muy complejo. Si yo estuviera en el puesto de Johanet, de la secretaria de Finanzas, no buscaría algo diferente, pero sí buscaría, como se menciona, una austeridad absoluta. Porque si no baja esa deuda, lo que va a seguir pasando es que se va a capitalizar, y eso nos va a llevar a un problema, pues como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? El Producto Interno Bruto de Quintana Roo, que yo tengo registrado, y el último que está registrado en las páginas, es de 300,000 millones, 288,000 millones de pesos, ¿no? De Quintana Roo. Yo creo que con esta pandemia nos vamos a caer a 200,000 millones. Y si estás hablando de que esto tiene una proporcionalidad directamente contra los derechos y los impuestos que se cobran, tenemos un problema, no. Creo que se tenía que hacer, sí creo que se tenía que hacer, creo que se debió haber analizado a mucho más profundizar y sobre todo socializado, porque yo creo que a la gente lo que le molesta es que no se socialice. Yo estoy seguro que si van con los partidos políticos, si van con los conocedores, yo soy especialista en el área financiera, y si van con los conocedores podemos buscar algunas alternativas que sean de lo mejor. Esta fue la alternativa que se dio. Yo creo que la invitación sería que mejoren su socialización en este sentido,
para que además nosotros no nos sintamos, y muchos de los que están representando a la ciudadanía, no se sientan como que no incluidos en el tema, ¿no? Es tan fácil agarrar y sentar a los partidos y decir, señores, estamos en esta situación, ¿qué vamos a hacer? Y quitar la política al lado. Si no quitamos la política de aquí, lo único que va a pasar es que nos vamos a distraer y nos vamos a ir por otro lado. Y también estoy de acuerdo en una cosa, todo esto viene por años y años y años de corrupción. Eso no cabe ninguna duda. Hoy estamos pagando un plato que, pues, ni modo, nos lo tenemos que comer. Así va a ser la cosa. Y Sí, que no rompimos. el asunto de la corrupción es lo que nos ha dado al traste. ¿Sí o no? Perdón. Momentos de pandemia, de reactivación, de pues dar algunas prerrogativas en el caso de los impuestos, por lo tanto, de menor captación tributaria, de enfrentamientos con la Federación, porque pues tampoco restituye lo que se ha gastado en ese terreno, cuando hay necesidad de pues dar algunos incentivos como son las despensas. Frente a todo este panorama, ¿es válido volverse a endeudar o no? Un sí o no, ¿eh? ¿Me estás preguntando a mí o a Héctor? A los dos. No, yo creo que no es válido volverse a endeudar. De ninguna manera. Yo creo que es válido regresar con los bancos y poder cambiar, pero eso se puede hacer por vía de contratos, inclusive de negociaciones con los mismos bancos. A mí, que es la parte que siempre me preocupa de las renegociaciones, que siempre vienen acompañadas de despachos que cobran cientos de millones de pesos. Un dineral, ¿no? Sí, un porcentaje. Ese es mi problema. Con eso se hizo de aviones, Pedrito. Y ese es mi problema. Yo en este caso, te tengo que ser muy franco, yo aquí al gobierno municipal en una ocasión les ofrecimos, nosotros se los hacemos ya gratis, ¿no? En vez de pagar 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nos interesa que no nos sigan macheteando con impuestos, por Dios. O sea, la gente de por sí está jodida, pues imagínate cómo va a quedar después de esta pandemia. Perdón el francés, pero es la verdad. Está muy bien. Muy cierto. Pues les agradezco muchísimo a los dos su participación. Hemos tocado temas que están verdaderamente ahorita muy sensibles, están en la captación de la atención y van más allá de los escándalos mediáticos sobre Lozoya y todos los demás, que ya veremos, como señalaba Héctor, respecto a la Fiscalía Anticorrupción o Procuraduría Anticorrupción o como le quieran llamar. ¿Cuánto dinero han recuperado? Nada. Vamos a ver cuánto se recupera de Lozoya. Ya verán que nada. Esperemos y que así, sí. Pues, Ojalá. Así nadie avanza. Ojalá la gente, el pueblo de verdad necesita que digan, recuperamos 1,000 millones de pesos de esta bola de ratas. Eso sí lo necesita, No. Sí, eso sería lo mejor. ¿Sí? Y esperemos que pase algún día. Muchísimas gracias, Héctor Ortega. Muchísimas gracias, James Tobin. ¿De qué? Y bueno, este planteamiento sobre la posibilidad de reestructurar de una manera diferente la deuda, si me lo permites, pues yo creo que le podemos dedicar un programa, ¿no crees? Cuando gustes, pero ahí por ya supuesto que sí. Nos ponemos al día y saco mis libros de análisis financiero. Muy bien. Gracias, Héctor. Gracias, James. Muchas gracias a usted por el favor de su atención y hasta el próximo miércoles.